Bien, vamos a continuar con las calificativas del robo que están en el 380. En clase nos habíamos quedado hasta la fracción 17, 27ª. Voy a tratar de explicarles las calificativas de la mejor manera que se pueda, dadas las situaciones ahorita prevalecientes, ¿de acuerdo? Bien, dice esta fracción: cuando se cometa estando la víctima en un vehículo particular o de transporte público. Se entiende que si no es vehículo particular, es vehículo de transporte público. ¿Qué lo hace vehículo de transporte público? Una concesión que otorga la autoridad administrativa correspondiente. Sin embargo, hay jurisprudencia que dice que necesita estar en activo para que sea un vehículo de transporte público, no solamente la permisión o los colores como tal. Es una cuestión hasta lo quieren manejar de carácter ontológico, porque dicen que obviamente lo que lo hace de transporte público es el transporte público, si no sería un transporte particular. ¿Cuál es el problema aquí con esta diferenciación que hace la propia fracción? Que si la fiscalía señala que es vehículo particular y resulta que es transporte público, no acata esa premisa y entonces se vuelve robo simple. Es una estrategia defensiva y por consiguiente le disminuye la sanción. Entonces, aquí se tiene que hacer esa precisión de qué tipo de vehículo es. ¿Por qué lo agrava? Bueno, sea vehículo particular o transporte público, ¿qué es lo que lo agrava? La esfera de protección que debe de brindar o que brinda un vehículo, supuestamente en un vehículo de transporte público, la víctima se siente o goza de una mayor protección, ¿sí? Bueno, sea como sea, al producirse dicho robo, lógicamente es lo que le agrava esa situación, la vulnerabilidad que en ese momento se encuentra porque no puede escapar, ¿sí? Bien, luego, la siguiente fracción, la fracción 18 o 18, dice: si se realiza en contra de un establecimiento abierto al público o en contra de las personas que lo custodien. Ojo, aquí debe ser en contra del establecimiento abierto al público. El establecimiento tiene que estar abierto, o sea, tiene que producirse el robo en esa temporalidad. Si se produce después, lógicamente nos remite a otra fracción que sería la que refiere de que sea en lugar cerrado. No puede ser, o no califica, mejor dicho, si se produce en contra de uno de los clientes o en contra de un cajero, por ejemplo, si fuera un Oxxo, ¿sí? ¿Por qué? Que le quitaran su cartera. ¿Por qué? Porque lo dice la propia facción, tiene que ser en contra del establecimiento, ¿sí? O sea, debe ser patrimonio de ese lugar. O en contra de las personas que lo custodian, no que lo atienden. El custodio pues es el que lo protege, ¿no? Entonces, aquí hace extensiva esa situación para los que, como citaba yo, le protegen, ¿de acuerdo? Luego dice la fracción 19: cuando se comete el robo de una o más partes que conforman un vehículo automotor o de la mercancía transportada. A veces puede sonar un poco confuso por otras fracciones que ya hemos visto. Dice la primera parte: cuando se comete el robo de una o más de las partes que conforman un vehículo automotor. Se parece a la fracción primera del 375, pero esta fracción del 375 hace mención a que se desmantele algún vehículo robado y se enajene dicha pieza. Es decir, la pieza tiene que estar adherida y obviamente se desmantela, por eso se sustrae. Y aquí es lo que le hace distinción con la fracción 19 de 380, porque la pieza podría haberse caído, por ejemplo, ¿no? Y ahí no te la llevas, no la tienes que desmantelar necesariamente. Y la fracción aquí 19, pero donde hace mención de la mercancía transportada, hace referencia a su totalidad. Se parece a la fracción séptima del 374, ¿sí? Pero esta fracción del 374 hace mención a una parte de la mercancía, ¿sí? Y la fracción 19 del 380 hace alusión a la totalidad. Quizás es una cuestión de semántica, ¿no? Pero se puede recaer en una situación de confusión beneficiosa para el activo del delito si no se precisa cuál de las premisas están mencionando, ¿de acuerdo? Luego dice la fracción 20: cuando se cometa con violencia contra transeúntes. Aquí entonces estamos en el entendido que tiene que ejercerse algún acto
violencia física o moral, actos destinados a doblegar la voluntad, pero contra transeúntes. No pueden estar en un lugar cerrado, porque sería otra calificativa, ¿sí? Si fuera un carterista fino, el carterista que ya no existe, que te robaba sin que te dieras cuenta, no le aplica esta calificativa, porque no ejerce violencia. La misma habilidad o la misma estrategia o el artilugio que utilice, precisamente lo usa para no recaer en la violencia. Y la ley hace extensivo solamente a aquellos que ejercieron dicho acto de doblegamiento de voluntad. ¿De acuerdo? La siguiente fracción, que es la 21, hace mención a cuando recaiga en equipaje o valores de viajero o en cualquier lugar durante el transcurso de viaje o en terminales de transporte. Aquí el equipaje no está dimensionado, es decir, puede ser desde una simple bolsa, que podemos colocar una caja de huevo, o estas maletas gigantescas que se ocupan para mudanzas, por ejemplo, puede recaer, ¿sí? Pero no solamente en el viaje, sino a su vez en donde, en lo que es las terminales cuando se entrega el equipaje para que después sea recogido. Esta situación se agrava o es agravada en razón de que el dueño no está ahí en ese momento para señalar o para custodiar o vigilar o reclamar su propiedad, ¿sí? Y lógicamente en un viaje, pues tú piensas que el equipaje va a salvo junto contigo, ¿no? Entonces ahí podrían incurrir dos calificativas. O sea, si te roban a ti, pues entraría la fracción que ya hemos referido previamente, sumada, porque es un vehículo de transporte público, sumada a esta cuando te roban tu equipaje. Es decir, en la fracción que habíamos visto anteriormente es cuando te roban a ti, ¿sí? Dentro de un vehículo de transporte público. Y esta es en alusión al equipaje, ¿de acuerdo? Pueden concurrir más. Luego, en la fracción 22 hace referencia cuando recaiga sobre documentos que conserven en oficinas públicas, cuando la sustracción afecte el servicio público o cause daños a terceros. Tiene que ser, aquí obviamente, que el robo afecte el servicio, como por ejemplo un libro del registro civil o un libro del registro público de la propiedad. No puede ser un expediente, ni civil ni penal, ni un protocolo notario, porque tienen sus propios tipos penales especiales que vamos a ver más adelante, ¿sí? Estos son más de exclusión, pero el robo tiene que generar un perjuicio, tiene que afectar el servicio o perjudicar a terceros. Vamos a suponer que alguien se roba el libro de entradas o de visitas, no afecta el servicio, ¿sí? Y no afecta propiamente al tercero, simplemente sería un robo simple. Y lógicamente exige que sea como tal oficina pública, no puede ser una oficina particular, ¿de acuerdo? Luego en la fracción 23, 23, dice, cuando se comete en una oficina bancaria, recaudadora u otra que se conserven a caudales o valores o contra las personas que los custodien o transporten, los que roban bancos, ¿sí? Robar un banco, vamos, un robo de esa magnitud pues exige otro nivel de inteligencia, de arrojo, de armamento, de tecnología. Claro, hay personas que se pueden meter a robar de manera más sencilla, silvestre, como pasó aquí en Tehuacán precisamente en dos sucursales bancarias que estaban en Reforma, que se metió a robar, aparentemente traía un arma, creo que era un juguete, y la cajera le entrega dinero. No importa la cantidad, aquí hace referencia a que lo que le califica es el lugar, ¿sí? Es la espacialidad. Entonces, le sancionó como tal. Luego dice aquí en la misma fracción, ¿no? O contra personas que las custodien o transporten, por ejemplo, cuando atacan los vehículos blindados, ¿sí? Aquí podemos ver que aquí en Tehuacán se dieron dos robos de esa magnitud. Requiere otro tipo de esfuerzo y obviamente un nivel de dificultad que a vencer, que es lo que lo agrava, ¿de acuerdo? Luego la fracción 24, 24 establece cuando se comete en contra de una persona con discapacidad o de más de 70 años, son más vulnerables. ¿Cómo le vas a robar a una persona en silla de ruedas, por ejemplo, no, que está en muletas? La discapacidad no tiene que ser solamente física, puede ser también alguna enajenación de carácter mental. Entonces, esa
esa forma abusiva es lo que le agrava como tal. Luego dice la fracción 25, por quien haya sido o sea personal de empresas que presten servicios de seguridad privada. Estas empresas capacitan a su personal, ¿sí? No deben entender que sea una persona que haya custodiado X establecimiento y ataque ese establecimiento, no. Efectivamente pueden conocer las mecánicas de los lugares, pueden conocer las estrategias, las frecuencias, los tiempos de la autoridad, ¿sí? Bueno, por toda esa situación, porque ellos saben cómo custodiar y obviamente pueden ver los puntos y los flancos débiles de un establecimiento o de una persona, es lo que le agrava, ¿de acuerdo? Aunque no necesariamente tiene que ser un custodio como tal, ¿sí? Porque puede ser un administrativo, ¿no? Una recepcionista. También le engrosa la calificativa. Luego dice la fracción 26. Cuando se cometan dentro de instituciones educativas y sean sustraídos bienes, muebles destinados a dichas actividades. Si el ladrón se mete a robar a la escuela y se roba el cañón de la escuela, a lo mejor algún dinero que estaba en la caja, califica. Si se roba una mochila o la pertenencia del director de un o de un profesor o un alumno que haya olvidado su mochila, por ejemplo, no califica, ¿sí? Porque no pertenece a la institución educativa. Tiene que ser patrimonio de la escuela. Si se meten a robar a los profesores o a los alumnos, no entra esta calificativa porque exige que sea muebles destinados a dichas actividades educativas. Por consiguiente, si se metieran a robar mochilas, por ejemplo, portafolios de los profesores, no engrosa, ¿de acuerdo? Entraría como lugar cerrado, habíamos mencionado. Bien, hasta aquí llegan todas las calificativas del 380. Acuérdense que las calificativas del robo pueden sumarse, ¿sí? Con una sola que se presente califica, pero pues a veces se pueden presentar varias y se deben ocupar todas las que se manifiestan. Con una sola, les decía yo, califica. ¿De acuerdo? Bueno, veremos ahora en otro video los tipos penales especiales en el robo.